Bé, bona vesprada. Bueno, jo soc Manuel de Juan i vaig a fer una pequeña presentació del acte d'esta vesprada. Bueno, este acto está organizado por una comisión que se llama Comisión 16 de Noviembre. Esa comisión la forma una asociación que es Acción Ciudadana contra la Impunidad del Franquismo y los tres ayuntamientos de Elda, Petrer y Monóvar. Nosotros planteamos hace un par de años que el 16 de noviembre era una fecha clave en lo que fue el final de la guerra civil, el comienzo de la dictadura, y ese día, como sabéis, como la mayoría de vosotros sabréis, en Petrer, al alba, en el cementerio de Petrer, un pelotón de fusilamiento acabó con la vida del alcalde Rosendo, un alcalde muy querido en la población. A continuación, después de ese asesinato, ese pelotón de fusilamiento bajó al cementerio de Elda y allí acabaron con la vida de tres anarquistas muy conocidos, 2 hombres y una mujer, y también los fusilaron tras haberles hecho un consejo de guerra sin ninguna garantía. Y después vinieron a Monóvar, al cementerio de Monóvar, y aquí fusilaron a 12 personas más. Ciudadanos de Monóvar, de Elda y de otros de la comarca, ¿no? Ese día fue el día más sangriento de la represión franquista. No fue el único, porque siguieron matando, siguieron fusilando, pero ese día nos parecía que era un día importante para que fuera un referente en la comarca en lo que era destacar, fijar un día para recuperar la memoria de tanta gente que sufrió la represión de la dictadura y que fue perseguida durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, con ese planteamiento, el año pasado nos acercamos a los 3 ayuntamientos y vimos de hacer ese día, hacer un recorrido por los 3 cementerios de Elda, de Petrer y de Monóvar, y hacer un pequeño homenaje a la gente a todas las víctimas del franquismo, ¿no? Encontramos una recepción muy favorable por parte de los 3 ayuntamientos, incluso en el ayuntamiento de Elda, que no había ningún lugar de memoria, como sí tenéis en Monóvar, que tenéis en el cementerio y en la Plaza de Toros 2 lugares de memoria. En Elda no había ningún sitio. Entonces, gracias al trabajo de María Gilbert como concejala de memoria del ayuntamiento, que la tenemos aquí, el ayuntamiento de Elda, pues el ayuntamiento se decidió respaldar la propuesta que le hicimos de poner una placa en el cementerio en memoria de todas las víctimas y además 3 placas pequeñas de las 3 personas que habían fusilado el día 16 de noviembre. Se hizo un acto, se montó un autobús que recorrió los 3 pueblos, los 3 cementerios, y se hizo un acto en Petrer, este acto en Elda, digamos de inauguración de esa placa, y en Monóvar estuvimos también, que habló Julia y Loren en el cementerio, y tuvimos también un acto de homenaje a las víctimas y de recuerdo, ¿no? Eso fue el año pasado. Este año nos hemos planteado qué hacer. Bueno, lo primero que pasó del año pasado hasta hoy es que los 3 plenos de los ayuntamientos, los 3 ayuntamientos plenos, han acordado declarar el día 16 Día de Memoria Democrática Local. Se hizo unos plenos en el mes de junio y julio y los 3 ayuntamientos pues acordaron declarar ese día. Ese día es un día, por tanto, que todos los años haremos recuerdo de las víctimas y denuncia de aquellas salvajadas, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hemos hecho es organizar una serie de actividades, no solo el día 16, que aquí el 15 será una ruta de la memoria en Monóvar, y el día 16 haremos también otros actos en Elda y en Petrer, ¿no? Pero hay actos durante todo el mes. Hoy hacemos la charla de Glicerio, que hablamos con él y como persona que la mayoría de vosotros lo conocéis y que tiene toda su trayectoria de investigación y de rigor en descubrir y de recuperar la memoria de muchísimas personas represaliadas, con todos sus libros y sus investigaciones, que es con quien contamos, y bueno, hemos encontrado, la verdad, una disposición muy favorable por parte de los 3 ayuntamientos, así que yo os dejo con
¿Con Julia? ¿O con Loren? No, con Julia, ¿verdad? Pues tienes el micrófono ahí i seguimos. Bé, no sabia si volia dir alguna coseta ara, però tancarà l'acte. Bé, benvinguts, benvingudes a Monover. Gràcies a totes les persones que heu vingut a acompanyar-nos esta vesprada i també gràcies, com no podia ser d'altra manera, a companys dels altres ajuntaments, en aquest cas Maria Gisbert, regidora de Memòria Democràtica de l'Ajuntament del que també ens acompanya. Ha sigut un plaer treballar en ella perquè aquesta moció és acabant i, com no, a les associacions que han fet possible que aquest dia siga una realitat, entre ells Acció Ciutadana contra la Impunitat del Franquisme, la Plataforma de Suport a la Querella Argentina, País Valencià. És important dir que aquesta celebració no ve només de mà dels tres ajuntaments, sinó que té un ampli suport de la societat civil, que va replegar signatures i es va mobilitzar per a que nosaltres arreplegarem com a responsables de les tres institucions locals, arreplegarem aquesta demanda, la farem nostra i, com no podia ser d'altra manera, així ho vam fer. Però el gruix de la faena és mèrit d'ells i nosaltres després el que fem és ajudar-nos en la coordinació de tots aquests actes tan necessaris. Des de l'Ajuntament de Monòver pensàvem, com és obvi, perquè així ho vam aprovar, que tenia una importància cabdal celebrar un dia com este, el 16 de novembre, Dia de la Memòria Democràtica Local, per els fets que ha comentat Manuel de Juan que van passar, evidentment, i també perquè suposava, primerament, donar-li compliment d'una manera encara més profunda a la llei de memòria democràtica, i això sempre m'agrada dir-ho. Hi ha una llei que recolza totes aquestes accions i que les institucions estem obligats a complir. Hi ha certes persones que són dirigents polítics que diuen que no pensen complir-les. Doncs malament anem si no complim les lleis que legítimament s'aproven en els llocs pertinents, en els parlaments, en la Generalitat, etc. Després també, ja més enllà de l'obligació legal que tenim, hi ha també una obligació moral sobre quins són els eixos a través dels quals volem vertebrar la nostra acció política. I nosaltres pensem que hi havia una assignatura encara pendent. Havíem començat a fer ja passes per depurar aquestes responsabilitats que tenia l'administració local en matèria de memòria democràtica, però encara en queden moltes per fer. Per una banda, és important seguir coneixent aquest passat, que és molt recent, pareix que siga molt llunyà, però 80 anys no són res, conèixer aquest passat per a comprendre'ns i sobretot ara que veiem un auge de discursos d'extrema dreta i que alguns sectors de la joventut pareix que no veuen, que li donen importància al fet de viure en una democràcia, que no passaria res si visquérem en una dictadura. En fi, seria una vida absolutament diferent a la que coneixem, que no ens agradaria, entenc, experimentar. I per tant hem de conèixer aquests fets passats per a comprendre el present i poder fer intervencions des de l'àmbit polític. Després, per altra banda, també teníem una assignatura pendent en honrar la memòria d'aquelles persones que ho van donar tot, fins i tot la seva vida, perquè nosaltres ara puguem viure en llibertat i tinguem drets com anar al metge o poder estudiar gratuïtament o que no ens exploten laboralment i que puguem tindre unes vacances i treballar 8 hores al dia. Tot això que ho donem per descomptat és que es va costar la vida a aquelles persones i per tant hem de donar-los les gràcies i honrar la seva memòria. És això que se diu de justícia, fer-los justícia i reparar el seu honor. I en tercer lloc també és important que no se torni a repetir aquests fets i per tant necessitem fer una tasca educativa per a poder conviure en una societat democràtica i en pau, i això que no tornem a matar-se les persones entre elles per defensar uns postulats polítics. En aquest sentit, i ara passé ja breument a presentar a Glicerio,
Aquestes polítiques que sembla que són molt abstractes, ara parlem de coses teòriques, després Glicerio concretaran exemples de la comarca i del poble, però aquestes coses que pareixen abstractes van passar així, al nostre costat, en el nostre poble. Les persones tenen noms i cognoms, i jo em veig en la necessitat de fer un anunci, que este matí Lorena en la ràdio comentava que ho diríem aquesta vesprada, i és que l'últim alcalde de Monòver, que va ser elegit de dues maneres diferents però de forma totalment legítima abans del cop d'estat, que se dona la circumstància que era el meu besavi, però jo aquí no parlo com una familiar, sinó ara parlo com membre de l'Ajuntament. Doncs l'alcalde legítim, que va ser afusellat l'1 de desembre del 1939 i va ser llançat a la fossa comuna 14 del cementeri d'Alacant, doncs tornarà les pròximes setmanes. Ens diuen que abans de Nadal podrem recuperar el seu cos, ja el van exhumar del govern del Botànic, això és important que se sàpiga. Les restes estaven custodiades per els arqueòlegs i finalment tant el fiscal general com el secretari d'Estat han fet una tasca ingent perquè se'ls poguera retornar i vindrà al poble abans de Nadal. Això és molt important per a Monòver, perquè suposa que aquest alcalde que els veïns i veïnes del poble van elegir, més els veïns, doncs estiga on li toca, que és enterrat on estan dignament la resta de persones de la població. I per tant, això vull dir que allò que sembla molt abstracte després és molt concret i té noms i cognoms. I ja, acabé. I la reflexió, li dono les gràcies a Glicerio per estar així amb nosaltres, sempre ens ajuda en tot el que li demanem. Ell és professor emèrit d'Història Contemporània de la Universitat d'Alacant, doctor en Filosofia i Lletres per la Universitat Complutense de Madrid, i sabeu que és un expert, tot un referent en guerra civil i dictadura franquista. A més, és una persona compromesa en recuperar i en honrar aquesta memòria de tots aquests represaliats i en particular de molts de la nostra població. Ha participat, òbviament, en nombrosos congressos, ha publicat infinitat d'articles científics en revistes, en llibres, majoritàriament de la Universitat d'Alacant, i nomene uns poquets només perquè són moltíssims els que se troben entre la seva bibliografia i ja li dono la paraula. Destacaria, per exemple, Juramento Hipocrático en el Frente de Guerra, La vivencia de José Pertejo Seseña, El estigma republicano en la magistratura, de rabiosa actualitat, La depuración franquista de los jueces, Aniquilación de la República y castigo a la lealtad, La operación quirúrgica en el cuerpo social, la represión política en Monóvar, 1936-1943, La República decapitada, el caso de la familia Villalta Gilbert, Alicante, 1939-1942, o una altra, per exemple, La República contra los rebeldes y los desafectos, la represión econòmica durante la guerra civil. I podríem seguir, però això dona compte un poc davant de la persona que estem i de tot allò que ens pot aportar. Així que li dono ja la paraula i espero que aprenguem molt d'esta conferència. Buenas tardes. En primer lugar, yo quiero darles las gracias a todos ustedes, a los asistentes, pues porque es la única manera en la que podamos recordar, y devolverles la dignidad a todas estas personas que han estado durante tantas décadas olvidadas, preteridas e incluso despreciadas. Gracias a Julia Tortosa por la presentación, y también por la invitación. Y, por supuesto, al señor alcalde, que ha tenido la deferencia de presidir este acto. Creo que, en primer lugar, vamos a ver si esto sale. Sí, sale, ¿no? Bueno, en primer lugar, debo de explicar o debo de justificar
el título o, si quieren, el tema de esta charla. Cuando en verano pues, me convocaron a una reunión, bueno, más bien me invitaron a un helado en una de las terrazas por aquí próximas, pues, bueno, me dijeron, pues hombre, no es que me pidieran, pues oye, a ver si en el acto que tenemos previsto, pues para la celebración del 16 de noviembre, pues intervienes, dices algo. No, es que ya, bueno, ya contamos contigo, pues para que hables y no sé qué, hemos pensado que en Monóvar pudiera ser una conferencia. Y ellos estaban, pues, o tenían la intención, pensaban que mejor sería pues, tocar un tema que yo, en fin, poniéndolo entre comillas y bueno, y pues con la nota de frivolidad, ¿no? Bueno, pues que uno se toma estas cosas y tal. Ellos querían un tema de relumbrón en Monóvar. Hombre, tenemos el caso de Villalta, tenemos el caso del alcalde de Luis Corbí, de los otros alcaldes fusilados y tal, y esto pues sería... Y bueno, yo la verdad es que no me convenció demasiado la idea, porque pensé a Villalta, a Luis Corbí, a Vicente Barberá, a Picó, a José Picó. Los tenemos siempre, es decir, que los tenemos demasiado a mano para, digamos, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, pues bueno, organizar algo sobre ellos o sobre todos ellos. Entonces, me pareció como más, en fin, adecuado, quizá corriendo el riesgo de que es una cosa un poco más aburrida, que quizá pueda oler un poco más a academia, pues a clases y tal, ¿no? Pues hacer, en fin, tratar un tema de carácter general, pero que sirviera, y ya que es el primer año que se celebra este evento, palabra que a mí no me gusta demasiado, pero no me ha venido otra así, que es el primer año que se celebra, en fin, este acto, pues que fuera una intervención que valiera o tuviera la finalidad de contextualizarlo todo, ¿no? Es decir, una cosa de carácter general, incluso si quieren, de carácter didáctico, ¿no? Sí, trazar como el gran esquema o hacer el encuadre de todo lo que se puede hacer después, ¿no? Y ahí cabrían, pues, todos estos temas, o el tratamiento de todas estas personas, o quizá de algunas otras cuestiones relacionadas y que tengan que ver de manera más, en fin, si quieren, más concreta y más específica sobre esto, ¿no? Bueno, pues por eso que les he dicho lo de la misión o la finalidad de carácter didáctico y un tema, si quieren, pues casi académico, que podría estar en un programa de la historia del mundo actual, que creo que fue la última asignatura que yo expliqué antes de jubilarme en la Universidad de Alicante, pues he hecho exactamente lo mismo que yo hacía con los alumnos, es decir, una ficha de la lección que se proyecta en la pantalla de manera que en cualquier momento, tanto yo, que me sirve de recuerdo, como ustedes, pues sepan en qué momento, en qué lugar, de qué estamos hablando, cómo se relaciona con lo anterior y cómo vamos a conectarlo con lo siguiente, ¿no? Entonces, por lo tanto, he dividido el tema, la charla, en tres partes: franquismo, represión y memoria. Son tres conceptos, son tres cuestiones que están muy relacionadas entre sí, de manera que el fenómeno de la represión, en fin, como diré más adelante,
solo se entiende y se explica desde la implantación de la dictadura franquista, y la memoria democrática pues sale precisamente de esa relación anterior, de esos dos elementos anteriores, ¿no? Franquismo y represión. Bueno, entonces empezamos con el franquismo y en el punto primero, como pueden ver en la pantalla, dice régimen de dictadura impuesto con la máxima violencia. Es decir, que el franquismo desde el punto de vista político, o si quieren desde el punto de vista sociopolítico, es una dictadura. Es una dictadura. ¿Y qué significa una dictadura? Pues es la acumulación de todos los poderes en una persona o en un grupo reducido de personas, en el dictador Franco o en la Junta de Defensa Nacional, que es lo que se formó inmediatamente después del golpe de Estado, ¿no? El golpe de Estado fue 17-18 de julio, la Junta de Defensa Nacional se forma en Burgos por los militares golpistas el 24 de julio. El 24 de julio, es decir, 4 días o 5 días después del golpe de Estado. Esa toma del poder, ¿no? Esa toma del poder, pues se llevó a cabo, como dice el enunciado, con la máxima violencia. Pero bueno, se llevó a cabo con la máxima violencia tal como estaba previsto entre los conspiradores, es decir, entonces voy a leerles un párrafo muy breve que probablemente pues, muchos de ustedes ya conocen, pues porque, en fin, es un texto que se ha utilizado mucho para referirse precisamente a esta cuestión, es decir, la violencia con la que se llevó a cabo y como, repito, estaba previsto. En la instrucción reservada número 1, que dirige, digamos, el coordinador, el que se autodenominó a sí mismo el director, que era el general Mola, pues en esa instrucción, la primera instrucción reservada del 25 de mayo de 1936, decía en el punto 5, decía textualmente: se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego, serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al movimiento, aplicándose castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas. Esto, como saben ustedes, pues fue una manera suave de anticipar lo que sucedió a continuación, inmediatamente. ¿Cuál fue el instrumento, el punto 2, cuál fue el instrumento con el que se llevó a cabo el golpe de Estado, la rebelión militar y, consiguientemente, utilizaron esta violencia extrema? Pues en primer lugar fue un sector importante del ejército que se rebeló, es decir, que siguió a los conspiradores, a los militares, a los jefes que se rebelaron contra el gobierno de la República y, en definitiva, contra el régimen republicano. Pero también desde el primer momento, aunque ellos no llevaron la iniciativa, las organizaciones políticas, las milicias de los partidos de la extrema derecha del momento, concretamente Falange Española y el Requeté. El Requeté, que eran los carlistas. Y esa violencia se ejerció en primer lugar contra los militares, es decir, aquellos que se mantuvieron leales a la República, es decir, que no se rebelaron, y en segundo lugar contra los civiles,
Los civiles, bien fueran los dirigentes de los partidos y sindicatos, como decía el director, o simplemente ciudadanos más o menos politizados, pero que estaban en contra de lo que estaba sucediendo ante sus ojos, ¿no? Voy a poner solo dos ejemplos entre los muchos que se podían poner sobre los militares, ¿no? Que fueron represaliados, es decir, que fueron asesinados, pues por no alzarse, por no apoyar la rebelión militar. En primer lugar, quiero, pues por lo que significa, un comandante del Ejército del Aire, que era jefe del aeródromo de Tetuán. El aeródromo de Tetuán fue en el que aterrizó Franco en su traslado desde Canarias al norte de África, que se llamaba Ricardo de la Puente Bahamonde. Era primo carnal de Franco. Pero, en fin, no se adhirió a la rebelión militar y fue detenido y ejecutado, fusilado. Y después otro personaje, otro militar también muy conocido, que fue el general Domingo Batet Mestre. El general Batet, que era un republicano leal, que era comandante militar de la Plaza de Barcelona en el año 34, y fue el que sometió, por así decirlo, a la Generalitat, al gobierno, cuando pues, con motivo de la rebelión de octubre, de la Revolución de Octubre del año 34, pues proclamó, prácticamente, ¿no?, la independencia del Estado catalán, ¿no?, la rebelión también de Cataluña, contra el gobierno de la República, ¿no? Bueno. El general Batet en el 36 era el jefe de lo que entonces se llamaba la División Orgánica número 6, que, traduciéndolo a la terminología actual o la terminología posterior, era la Capitanía General, ¿no? Era el capitán general, era un teniente general, no, perdón, era división de general, era general de división, perdón, era general de división y jefe, comandante de la sexta región militar, con capital en Burgos, ¿no? Bueno, pues también el general Batet fue detenido, pues porque no se adhirió al golpe de Estado y juzgado, un consejo de guerra, condenado a muerte y ejecutado. Bueno, dos ejemplos. Ejemplos de, he dicho antes, sí, de los jefes de los sindicatos y de los partidos, pero también de ciudadanos, ¿no? Y estoy, pues, recordando en este momento, pues, los civiles que fueron asesinados en la Plaza Mayor de Salamanca el 19 de julio del 36, en el momento en el que un capitán o un oficial del ejército estaba leyendo el bando del estado de guerra, ¿no? Bueno, pues entonces la Plaza Mayor, alguno de ustedes pues la conocerá, no había tantas cafeterías como hay ahora, pero sí algunas. Y bueno, pues hay allí gente sentada, gente que está paseando, y cuando se da cuenta de lo que está sucediendo, pues protestan, y sencillamente, pues lo que hace el grupo de soldados, ¿no?, pues que
que estaban apoyando o estaban dando cobertura a el oficial que estaba leyendo el estado de guerra, pues dispara contra ellos, y allí pues caen varios de aquellos ciudadanos, de aquellos salmantinos, ¿no? Bueno, ¿y qué pasó en Monóvar? Bueno, pues en Monóvar, en este pueblo, como en la mayor parte de los pueblos que se mantuvieron leales, pues el golpe de Estado, en primer lugar, produjo un impacto muy fuerte, ¿no? Se disolvió el ayuntamiento constitucional, ayuntamiento en el que estaban representados todos los partidos políticos republicanos, los partidos políticos que hoy llamaríamos de centro y de izquierdas, se disolvió y se hizo cargo de la política y de la gestión municipal el comité del frente, el comité local del Frente Popular, ¿no? Haciendo las veces de alcalde el que era el presidente de este comité, ¿no? Vicente Barberá Tordera. Las milicias de los partidos republicanos de centro, ¿no?, y de izquierdas, que eran los que estaban, en fin, cuyos partidos estaban dentro de la coalición del Frente Popular, pues se hicieron cargo del control del orden público, del mantenimiento de los servicios principales, fundamentales, etc. Y llevaron a cabo la detención de aquellas personas, conservadores, de derechas, etc., de los que pensaban que apoyarían el golpe de Estado en el caso de que pues surgiera algún foco o algún grupo, bien fuera local o bien fuera de la comarca, que apoyara el golpe y quisiera contrarrestar, ¿no? O, mejor dicho, pues recuperar, ¿no?, el poder y los servicios municipales, ¿no? Estas detenciones, pues, digamos que respetaron la vida de las personas, estaban detenidos, estaban controlados, etcétera, ¿no? Algunos de estos ciudadanos detenidos serían juzgados meses más tarde por el Tribunal Popular de Alicante. Fueron 29. Condenados, todos ellos, algunos, mejor dicho, sí, condenados, pero en rebeldía, es decir, no estaban presentes, había 4 o 5 vecinos, pues que aunque estaban condenados, pero no fueron detenidos, es decir, por lo tanto, pues, digamos que las condenas no tuvieron efecto, pero los demás pues fueron condenados a penas de privación de libertad por el delito de auxilio o excitación a la rebelión militar. Se tenía, está documentado, se tenía información, no, está documentado que la víspera del golpe de Estado, que en la tarde del 17 de julio de 1936 había regresado a Monóvar, al pueblo, un empresario afincado en Valencia, un empresario importante,
y que se había reunido con personas conservadores y de la derecha durante aquella tarde y aquella noche en el despacho que tenía en la fábrica Jabones Sol. Era uno de los propietarios, ¿no?, de la empresa, era don Silvino Navarro Rico. ¿No? Digo, corrieron rumores en el pueblo de que en la fábrica Jabones El Sol, pues que se habían almacenado armas y que en los lugares altos de la localidad, y concretamente en la documentación se habla de la torre silo de la fábrica de harinas, la torre de la iglesia y la ruina del castillo, que se habían colocado, que se habían instalado ametralladoras por si pues llegaba algún destacamento militar, etcétera, que quisiera, partidario de la rebelión militar, que quisiera intervenir en el pueblo. Sin embargo, ninguno de estos extremos, tanto el almacenamiento de armas en la fábrica Jabones El Sol como la colocación de ametralladoras, ninguno de estos extremos pudo ser demostrado en el juicio ante el Tribunal Popular de Alicante al que me he referido antes, ¿no? Unos meses más tarde, entre el 22 de septiembre y el 12 de noviembre, varios vecinos de Monóvar, 19 en concreto de los residentes en el pueblo, fueron asesinados. ¿Qué es lo que sucedió durante esos 2 meses largos? ¿Qué es lo que sucedió para que se diera un cambio tan drástico en el comportamiento de estas fuerzas, de estas milicias que estaban defendiendo a la República, ¿no? Bueno, pues parece ser, yo creo que es lo más razonable pensar, o lo más lógico pensar, que estaban llegando al pueblo las noticias de lo que estaba pasando, digamos, en la otra parte. ¿Qué es lo que estaba sucediendo, sobre todo en el avance del ejército de Franco, que había pasado el estrecho de Gibraltar, y en su avance, en su progresión desde Sevilla a Madrid, y concretamente lo que había sucedido en el paso, ¿no?, por la provincia de Badajoz, sobre todo, ¿no?, en la provincia de Badajoz, y lo que había supuesto la toma de Badajoz y la cantidad de asesinatos que se habían producido, ¿no? Y por otra parte también estaban llegando al pueblo noticias de los primeros milicianos que se habían incorporado, que habían ido al frente, no ya solo a defender a la República en el pueblo, sino que se habían incorporado al ejército de la República. Estaban llegando las noticias de las primeras víctimas de estos soldados que, paisanos, ¿no?, que eran de la localidad, ¿no? Por supuesto que no hay razón ninguna para justificar, ¿no?, estos asesinatos, el asesinato de los 19 vecinos de Monóvar, pero que que está dentro, digamos, de la lógica de la situación, el expresar, ¿no?, el expresar el malestar, el disgusto, el rechazo, con estos actos de violencia extrema.
por lo que se refiere al punto siguiente, la acumulación del poder por el general Franco, es decir, ya les he dicho antes que es la Junta, primero, la Junta de Defensa Nacional, la que se forma en Burgos el 24 de julio del 36, la que se apodera, por así decirlo, ¿no? Por la que se apodera de todos los poderes del Estado. Es decir, digamos que la formación de la Junta de Defensa Nacional en julio del año 36, pues es el caso de un golpe de Estado, y a decir, de libro, de manual. El ejército se rebela y la Junta de jefes militares se hace cargo del poder. Y se hace cargo del poder por la fuerza, ¿no? Y lo dice en un decreto, lo dice, los generales están, o los jefes militares, ¿no? Pues se declaran o constituyen Junta de Defensa Nacional que asume todos los poderes del Estado. Esto sucede en julio, pero a finales de septiembre, el 29 de septiembre, esta Junta de Defensa Nacional cede todos los poderes del Estado al general Franco. Cede al general Franco. Y además, con las mismas palabras, en los mismos términos que ellos se habían apoderado del poder, unos meses antes. ¿Qué es lo que había sucedido ahí? Es decir, ¿por qué la Junta de Defensa cede los poderes a uno solo? Es decir, uno de los casos, más conocidos, sí, yo creo que la mayoría ya, por la edad, pues pueden tener referencias a esto que voy a decir, ¿no? ¿Recuerdan el golpe de Estado de Argentina en el año 76? Se forma también una Junta de Defensa y después hay una especie como de turno. La Junta de Defensa se mantiene, pero periódicamente pues va poniéndose al frente de la Junta un determinado general. Pero la Junta se mantiene, es decir, el poder supremo está en la Junta de Defensa, ¿no? En el caso de España, no. En el caso de España es la Junta de Defensa hasta el 29 de septiembre. El 29 de septiembre cede los poderes a Franco. Bueno, ¿qué es lo que había sucedido entonces? Bueno, pues lo que había sucedido es que el ejército de Franco estaba siendo el más activo. El más activo. Es decir, Franco saltó de Canarias a Marruecos, Marruecos con las fuerzas de la Legión, los regulares y demás, controlaron aquello inmediatamente, pasaron a la península, ¿no? Y desde Sevilla, buscando la frontera portuguesa, cerca de la frontera portuguesa, porque aquello lo tenían como su propia retaguardia, avanzan hacia el norte en dirección a Madrid, aunque antes se desvían a Toledo. El general Mola, que tenía el camino mucho más despejado, pues porque toda la meseta norte, pues digamos que estuvo controlada desde el primer momento, pues sí, bajó, bueno, hay dos columnas, la que baja desde Galicia y la que baja desde Pamplona, hasta el Guadarrama, pero allí los republicanos, es decir, pasan, digamos, por territorio conquistado, por así decirlo, o adherido, más bien, adherido, pasan por allí, cometen unas barbaridades tremendas, pero bueno, eso es otro tema. Pero, es decir, digamos, es como un paseo militar hasta el Guadarrama. Y el Guadarrama, pues, ante lo imprevisto, la República con sus milicias, con el resto del ejército y tal, los detienen. Es decir, Mola, pues digamos que en esos primeros meses había fracasado. El general, por lo tanto,
victorioso, por así decirlo, con más éxito, es el general Franco. Pero es que además había otro elemento importante, y es que Franco, antes de pasar a la península, había recibido la ayuda de Hitler y de Mussolini. Es decir, que Franco contaba con un apoyo internacional que los otros no tenían. No solo era un general con éxito, sino que además era reconocido internacionalmente. La ayuda de Alemania y de Italia se canaliza a través de Franco, ¿no? Entonces, bueno, ante aquella reunión de generales, iba a decir más o menos fracasados o con menos éxito, pues el caso del general Franco lo tenía bastante a favor, ¿no? Aunque, bueno, por supuesto, él tuvo también sus peones que trabajaron pues para lograr esa designación. ¿Y qué poderes en concreto le cede esta Junta de Defensa Nacional? Todos los poderes del Estado, pero en el decreto se especifican dos. Jefe del ejército, generalísimo, de ahí viene lo de generalísimo, y jefe, con estas palabras, jefe del gobierno del Estado, no jefe del Estado, sino jefe del gobierno del Estado. ¿Y por qué Franco se firmó entonces desde el principio jefe del Estado? Bueno, pues de la sala de reuniones a la secretaría donde se le daba forma o a la imprenta donde había que imprimir el texto, pues y total, que se cayera una palabra. Es decir, tenían todo el poder, mejor dicho, estaba usando de todo el poder, más incluso del que sus conmilitones le habían entregado en la sala de reuniones del lugar de la finca de San Fernando, de Salamanca, ¿no? Al sur de la provincia de Salamanca. Bueno, Franco aparece, por lo tanto, de ahí como jefe del ejército y jefe del Estado, poderes de los que hizo uso, ¿no?, hasta el final de sus días. Es decir, desde el momento que Franco es designado jefe del ejército y jefe político, pues desde ese día hasta el final, hasta su muerte, él hace uso permanente de dichos poderes, sin pensar, o por lo menos sin tomarse en serios, ¿no?, decir, bueno, yo he recibido estos poderes en una situación de carácter excepcional, ¿no? Una vez terminada la guerra y después terminada la Segunda Guerra Mundial y tal, teóricamente, pues vuelve la normalidad y por lo tanto, ¿no? Bueno, podíamos, y digamos que, está así, ¿no?, desde el 25 de septiembre, hasta el final de sus días. Aunque hay una serie de puntos, de momentos históricos, ¿no?, en los que él recalca los poderes que ha recibido, claro, para dejar constancia en determinadas leyes. Podríamos hacer un recorrido, pero esto nos llevaría muy lejos, ¿no?, y por lo tanto pues va a ser mejor. De todos modos, por eso digo, en el punto 1.4 dice acumulación del poder por el general Franco desde el 29 de septiembre del 36 hasta el 14 de diciembre del 66. Es decir, hay una serie de fechas en las que insiste, o deja, o hace constar,
documentalmente de que él tiene todos los poderes. La fecha del 14 de diciembre del 66 es la fecha del referéndum de la Ley Orgánica del Estado, que alguno de ustedes pues probablemente recuerde, ¿no? Es decir, o sea, hasta esa fecha, ¿no? Aunque yo a veces estiraba un poquito más la cuerda y llegaba hasta julio del 69, que es cuando Franco designa a Juan Carlos de Borbón ya heredero a título de rey. Porque de esta manera, digamos que cerraba el ciclo que había comenzado en el año 47 con la ley de sucesión, ¿no? Cuando Franco, haciendo uso auténticamente en una situación de paroxismo del poder, él define su régimen como aquello de reino, católico, social, representativo y tradicional. Define, ¿no? Y se otorga a sí mismo la facultad de nombrar sucesor a título de rey. Es decir, es la primera afirmación de que va a ejercer la dictadura de manera vitalicia. Pero fíjense hasta qué punto. Es decir, no se conforma con ejercer como dictador, de tener todo el poder, no, sino que define el régimen que le ha de seguir, el reino, ¿no? Y la potestad de nombrar rey. O sea, eso ya es el paroxismo. Bueno, pues entonces, por eso digo que yo a veces estiraba la cuerda hasta julio del 69, pues porque ya ahí en el 69 es cuando lo nombra sucesor. Bueno, yo aquí ponía, esto, en fin, el punto 1.5 es un corolario, es una especie como de conclusión de lo anterior, ¿no? La praxis antecede a la teoría en el régimen franquista, que significa, pues primero ejerzo el poder, ¿no? Y después ya vendrá la hora en que lo justifique, y que lo justifique, sobre todo, que era lo importante, a través de las leyes, lo que se llamaban las leyes fundamentales. Las leyes fundamentales, ¿no? Bueno, es decir, yo soy el dictador, etcétera. ¿No? Y llega un momento en que por las circunstancias me interesa decir, oye, que en fin, que a esto hay que darle una forma. Bueno, estábamos jugando con la confusión de si un reino, de si tal. Bueno, bien, jugamos con esto y tal, pero llega un momento en que reino, ¿no? Etcétera. Bueno, pues, y así podíamos hacer la historia de las, de las distintas leyes fundamentales. O si quieren, el proceso de institucionalización del régimen. Y claro, el régimen se está institucionalizando pues prácticamente hasta el final. Prácticamente hasta el final, ¿no? ¿Cuál es el instrumento del que se sirve para hacer efectivo su poder? Pues la creación del partido único, que estaba en el contexto, por otra parte, de las dictaduras europeas de la época. Es decir, partido nazi en Alemania, el partido fascista o nacionalfascista en Italia, el partido, no recuerdo ahora, no me viene el nombre, de Salazar en Portugal, partido único, FET y de las Jons en España. ¿Cómo lo hace? Pues uniendo FET, el partido se llama FET, Falange Española Tradicionalista, y de las JONS, las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. Es decir, para que digan, o sea, que es fascista hasta en el nombre, Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. Tela. Claro, mezclando dos partidos, Falange Española y los tradicionalistas,
fet. Franco se pone como jefe político de ese partido, sin haber sido, nunca, Franco era una persona de extrema derecha, etcétera, pero ni había sido falangista ni había sido tradicionalista. Se pone como jefe político. Pero claro, impone al partido la ideología falangista. Los estatutos de Falange se los impone al partido, con lo que, pues bueno, a los tradicionalistas no les hizo demasiada gracia, de ahí los conflictos más o menos solapados que siempre hubo entre ellos, y conflictos que se irían, digamos, apareciendo sucesivamente a medida que, como se decía entonces, se incorporaba una nueva familia a las originales, es decir, a los falangistas y a los tradicionalistas, como ocurrió con los católicos. Católicos cuando en el año 45 se incorporan, o sucede unos años más tarde con el Opus Dei. Es decir, claro, y el Opus Dei y los falangistas, pues es que no es que se tuvieran mucho cariño, los católicos tampoco se tenían demasiado cariño, pero hay una cosa que sí les interesaba a todos y que era el nexo de unión, el interés en lo mismo. Yo hace muchos años que publiqué un libro pues cuyo subtítulo pues era este, ¿no? Diversidad de origen, identidad de intereses. O sea, hay conflictos entre ellos, sí, pero el interés está sobre todo, ¿no? Y Franco, pues, sobre todos ellos, ¿no? Sobre todos ellos. Bueno, pues con el partido único así formado, pues el régimen, los poderes de Franco podían llegar a todos los rincones, por así decirlo, del país. Teniendo en cuenta, repito, que Franco había impuesto los estatutos de Falange al partido único, a Feti de las Jons, y que Falange era un partido de carácter, o mejor dicho, en su programa era totalitario, la ideología totalitaria pues se traslada al partido, por supuesto, y también al régimen. Ya que hay una especie de paralelismo, al menos en las dos primeras décadas, entre las organizaciones del Estado y las organizaciones del partido. Hay una transferencia, una relación muy estrecha. El totalitarismo lo invade todo. Bueno, entonces con esto dejamos cerrada la primera parte y pasamos a la segunda, la represión. ¿Cómo vamos? 3/4 de hora. Bueno, venga. Claro, si es el problema. Si es que esto daría para 3, ¿no? Bueno, podemos cerrar aquí y al año que viene, pues... Vale. La represión. Vamos a acelerar un poquito entonces, ¿no? La represión. Bueno, fíjense que el punto primero dice la represión como sistema. ¿Qué significa esto? Bueno, primero, la represión como sistema es el subtítulo que un historiador muy conocido es el subtítulo que le puso a un libro que coordinó, eran de varios autores, se coordinó, y el título del libro era Franco, la represión como sistema. ¿Qué quería demostrar Julio Aróstegui, que así se llamaba este hombre, este historiador, con esto de la represión como sistema? Pues lo que quería era decir que la represión estaba instalada en
la misma naturaleza del régimen. La represión era un pilar fundamental del régimen. Es decir, con la represión, pues, se utilizó, la utilizaron los golpistas desde el momento del golpe de Estado, de la rebelión militar. La represión estuvo permanentemente dentro del régimen, hasta el final. Hasta el final. La represión como sistema. Él efectivamente, bueno, él hablaba digamos, de dos etapas en el ejercicio o en el uso de la represión. Bueno, la separación entre ellas pues estaría en torno, pues, en fin, hacia mediados de la década de los 40, a partir del año 45, el final de la Guerra Mundial, en fin, es cuando Franco, pues bueno, aprueba, bueno, de aquella manera, promulga, ¿no?, una de las leyes fundamentales, lo que se llamó el Fuero de los Españoles, una especie de código de derechos otorgado. Código de derechos otorgado. Es decir, en una constitución democrática, liberal democrática, pues la declaración de derechos es como el pórtico de la Constitución. Son los derechos de la persona, de los ciudadanos, por el hecho de ser personas y ser ciudadanos. Y punto. Pero cuando se habla de código de derechos otorgado, significa que los españoles tienen estos derechos porque yo se los he concedido. Y de la misma manera que los he concedido, pues puedo retirarlos. Por eso, pues cada vez que había algún problema de carácter político, orden público, etcétera, pues inmediatamente salía el decreto con el que se suspenden los artículos tales, tal y cual, del fuero de los españoles. Aquellos que se referían a las libertades individuales, a la inviolabilidad del domicilio, etcétera. Es decir, las cosas más íntimas, más personales, más propias, pues estas son las que se retiraban, ¿no? Bueno, represión como sistema. La represión franquista como fenómeno político. ¿Qué significa esto? Pues mire, hablo de la represión franquista como fenómeno político porque la represión en el franquismo supera, va más allá de el tratamiento o del análisis convencional de la represión. Es decir, no vale para hablar de la represión en el franquismo la definición clásica, ¿no?, como puede ser en una clase de teoría política, ¿no? No, es decir, aquello de que, bueno, represión significa esto, hay una represión legal, hay otra represión ilegal. No, porque el franquismo nace con la represión, se mantiene el régimen mediante la represión y termina con la represión. Es decir, desborda los límites de lo que podría ser un tratamiento convencional de la cuestión. De ahí que yo me atreva, ¿no?, a llamarlo fenómeno político. Y, es decir, porque hay que tener en cuenta no solo el hecho o los actos de represión, sino el contexto completo, las circunstancias históricas, las etapas incluso, con las que se llevan a cabo. Y por eso, pues en lugar de complicarme con otro tipo de definiciones, pues he tomado la definición, o si quieren la descripción, de represión que aparece en la Ley de Memoria Democrática del 19 de octubre de 2022, en el artículo 1.2, párrafo segundo. Dice, lo voy a leer y entonces ustedes creo que lo van a entender estupendamente o de forma muy clara, ¿no? Sería represión franquista, la persecución
o violencias sufridas por razones políticas, ideológicas, de pensamiento u opinión, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual durante el periodo comprendido entre el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la Guerra de España y la dictadura franquista hasta la entrada en vigor de la Constitución española de 1978. Violencia o persecución por todas estas causas, ¿no? o por todas estas circunstancias. Hay una cosa que quiero subrayar aquí, por lo que después irá apareciendo después, o volveré a ello, que se habla de persecución o violencias sufridas por cualquier ciudadano de cualquier ideología o creencia religiosa, es decir, que tanto los represaliados por, digamos, las autoridades o las organizaciones republicanas, como los represaliados por las organizaciones o instituciones franquistas, todos ellos están considerados en esta definición de represión. Esto quiero, ya veremos, en fin, más adelante, bueno, cómo lo retomo, ¿no? Pero esto es una idea importante a tener en cuenta, ¿no? Bueno, los instrumentos de la represión en posguerra, bueno, pues, en fin, son muchos, muy variados, no me voy a entretener en ellos, porque vamos a ir intentando, pero bueno, pues piensen desde el Código de Justicia Militar, el de 1890, que es el que recupera o restablece Franco, no el del 32, el republicano. ¿Por qué el de 1890? Pues porque podía aplicarse ese código a los civiles. En cambio, el Código de Justicia Militar de la República se aplicaba solo a delitos militares, pero no a los civiles. Y eso es también importante, eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, leyes de responsabilidades políticas, la ley de la represión de la masonería y el comunismo, bueno, etcétera. No voy a entretenerme aquí, pues porque esto nos llevaría. Claro, ¿qué supone la aplicación de estas leyes? Pues supone el resultado, estamos hablando ya de las de posguerra, pues supone muchas condenas a muerte, muchos detenidos y procesados, muchos detenidos sin causa, lo que se llamaban detenciones gubernativas, es decir, a los que no se abre ni siquiera expediente, etcétera. Pero claro, esto si nos referimos solo, digamos, a las víctimas en primer lugar. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta también que el concepto de víctima es muy amplio. Porque claro, detrás de cada fusilado, detrás de cada procesado, detrás de cada detenido, hay madres, familiares, hermanos, novias, amigos, conocidos. Es decir, cuando hablamos de represión no podemos quedarnos en la víctima, digamos, en primer lugar, en la víctima de primera fila. Cada una de las víctimas de primera fila tenemos que multiplicarla por un número bastante elevado de personas que estaban detrás. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la finalidad de esto? El crear un ambiente de terror, auténticamente, un ambiente de terror en España, en el país. Es muy significativo, bueno, pongo aquí los análisis de datos, digo, según Enrique Moradellos, es un historiador que, bueno, pues en un artículo para mí muy interesante y digamos, muy claro, pues no solo habla de las víctimas, sino que además, digamos que analiza a
a las víctimas, ¿no? En 3 categorías, dicen los muertos en el frente, los muertos por penurias de carácter alimenticio, sanitario, etcétera, y los muertos por la represión, ¿no? Bueno, entonces, él contabiliza, ¿no? Contabiliza las víctimas, etcétera, ¿no? Y después habla también del perfil, del perfil de las víctimas, ¿no? Con lo que tiene que ver, que es bastante clarificador, bueno, pues cuando se habla de cuáles fueron las causas de la guerra civil, etcétera, pues por ahí, pues por lo que él llama el perfil de las víctimas, pues es bastante clarificador en ese sentido, ¿no? Pues porque habla, pues, la guerra como hay una lucha de clases, pero hay una lucha también de carácter ideológico político, hay una lucha también de carácter cultural religioso, y hay también una lucha, un enfrentamiento de lo que él llama por los sentimientos de carácter nacionalista. Es decir, bueno, pues en todas las cuestiones relacionadas, pues, con el País Vasco, sobre todo con el País Vasco y con Cataluña, ¿no? Es lo que viene a decir. Ya os digo, me resulta muy interesante, pero claro, y sobre todo también lo que él dice es que la más dura, ¿no? Que la más dura de estas categorías, ¿no? Volviendo al principio, pues es lo que tiene que ver con la represión en retaguardia, ¿no? Porque lo que significa, dice él, la combinación letal de odio y miedo. ¿No? Bueno, en fin. Bueno, en este proceso, y esto me interesa subrayarlo un poco más, las autoridades locales, es el punto 2, el 2.6, las autoridades locales en el proceso represivo, ¿no? Es decir, las autoridades locales tuvieron un papel muy destacado, ¿no? Y cuando hablo de autoridades locales me hago referencia o pienso en cuatro de ellos, porque aparecen en la documentación, vaya, o sea, no es porque es el alcalde, es el jefe del partido, el jefe del partido, el comandante del puesto de la Guardia Civil y el cura párroco. Es tremendo, los informes que daban cada uno de estos 4 sobre los procesados eran tremendos. Pero no se quedaban solo en eso, ¿no? Sino que, pues además, eran los que tomaban la iniciativa, pues en las denuncias, eran los que elaboraban los informes sobre la maldad, por supuesto, informes sobre bondad no he encontrado ninguno, la maldad de los procesados, de los detenidos, etcétera, los que buscaban los testigos de cargo, pero fíjense, no solo los testigos de cargo para declarar en contra, no solo eso, sino que eran los testigos de cargo que confirmaban lo que las autoridades locales habían expresado en sus escritos, que eso sí que ya es mucho más tremendo, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que sucede en Monóvar? La represión en Monóvar durante la guerra y la posguerra. Bueno, a raíz del golpe de Estado, de la rebelión militar, pues en este pueblo, pues repito, como en muchos pueblos, o la mayor parte de los pueblos que quedaron, digamos, en el campo republicano, es decir, pues bueno, pues en Monóvar sí, pero es lo que pasa en Elda, por ejemplo, es lo que pasa en Aspe, o en Petrel, etcétera, ¿no? Es decir, bueno, con variantes propias de cada lugar y de cada uno de los grupos, ¿no? Pero en definitiva son cosas muy parecidas, muy semejantes, ¿no? Bueno, en Monóvar se creó una situación revolucionaria, ¿no? Muchas personas reconocidas públicamente como conservadoras y de filiación derechista fueron detenidas, y 29 de ellas, como les he dicho antes ya, juzgadas por el Tribunal Popular. Lo que es más grave, entre el 22 de septiembre, que he dicho antes también, y del 36 y el 12 de noviembre del mismo año, fueron ejecutados 19 vecinos de Monóvar,
y 2 más en Santa Pola. Vamos a ver, digo 2 más en Santa Pola porque uno de los ejecutados, de los asesinados en Santa Pola, sí era de Monóvar, aunque no vivía en Monóvar, pero sí era de Monóvar, era un maestro y bueno, vivía allí y tal. Y lo que pasa es que con él pues también asesinaron a su esposa, que era una señora que vivía en Santa Pola, que era de Alicante, etcétera. Bueno, yo los he metido en el cupo, pues bueno, bien. Pero repito que propiamente de Monóvar pues habrían sido 20, ¿no? Al final de la Guerra Civil, entre el 20 de junio de 1939 y 18 de diciembre de 1942, 22 vecinos de la localidad acusados, y subrayo la palabra, el adjetivo que voy a pronunciar a continuación, aberrante delito de adhesión a la rebelión. Fíjense que una persona tan importante como el régimen de Franco, que prácticamente, digamos que es el que lo monta desde el punto de vista político, que era su cuñado, que entonces le llamaba el cuñadísimo, ¿no?, Ramón Serrano Súñer, a este procedimiento lo llamó la justicia al revés. Es decir, acusar de rebelión militar a los que no se habían rebelado. La justicia al revés, ¿no? Por eso digo lo de aberrante. Bueno, fueron 22 vecinos de la localidad, fueron condenados a muerte en consejos de guerra franquistas y ejecutados. A estos 22 vecinos hay que añadir al menos 350 más a los que se le abrió sumario de consejo de guerra y pasaron por consejo de guerra o expediente de responsabilidades civiles. Y fueron condenados los que pasaron por consejo de guerra, a largas penas de privación de libertad y a fuertes sanciones económicas en el caso de los que pasaron por el Tribunal de Responsabilidades Políticas. Aparte de otros muchos, cientos, detenidos gubernativamente, por orden gubernativa, quiero decir, y a los que no se les llegó a abrir expediente. Y ahora quiero poner 3 ejemplos donde, iba a decir, la brutalidad de la represión, desde mi punto de vista, alcanzó pues los niveles más altos. Bueno, en cuanto a la represión aplicada en Monóvar, bueno, voy a poner estos tres ejemplos, ¿no? 3 casos. Primero, la crueldad con la que se reprimió a los más altos representantes de la autoridad republicana. Fueron condenados a muerte y ejecutados 3 alcaldes, el republicano José Picó y los socialistas Vicente Barberá y Luis Corbí Rico, a los que, bueno, me uno o expreso mi alegría, mi satisfacción, pues por el hecho de que primero se descubrieron en una fosa en el cementerio de Alicante y después, bueno, se han reconocido, es decir, ha pasado ya pues por todos los exámenes o niveles de reconocimiento los restos de Luis Rico Corbí y van a ser entregados prontamente a la familia. Bueno, aparte de los 3 alcaldes, un diputado nacional, el socialista Miguel Villalta Gisbert, y varios concejales. Crueldad. Segundo, el odio y la alevosía con la que fueron perseguidas 2 personas. Podíamos añadir bastantes más, pero me quedo con 2 que fueron muy significativas, que valgan como ejemplo. El médico Francisco Villalta Nebleza, condenado a 6 años y 1 día de prisión mayor, que murió en la cárcel, a quien no se le aplicó ninguna de las medidas que podían facilitar su excarcelamiento, a pesar de haber cumplido los 70 años. Y la maestra nacional Magdalena Mallebrera Esteve, condenada a la misma pena que la anterior, 6 años y 1 día, y que una vez cumplida fue perseguida de manera implacable hasta el punto de no poder residir en su localidad y ser expulsada del Cuerpo de Magisterio Nacional por la Comisión Depuradora. Y por último, la confusión espuria que se practicó entre los procesos represivos, es decir, confusión, insisto, ¿no?,
que se practicó en los procesos represivos de los asuntos políticos con los personales y los profesionales, tal como aparece en los sumarios contra el procurador Tomás Vidal Pérez y el médico Trinitario Navarro Mira. El médico Trinitario Navarro Mira no vivía en Monóvar, aunque su expediente, bueno, pues aparece aquí, está muy relacionado con Monóvar. Él era de la Algueña, pero bueno, pues como perteneciente al partido judicial, y que además las autoridades judiciales comarcales estaban aquí, pues vamos, lo considero como un vecino, y es que no solo lo considero como un vecino, sino que además me venía de perlas pues para este caso, ¿no? Pues para ponerlo a la par con el procurador Tomás Vidal Pérez, que sí, que este señor sí que era de aquí, ¿no? Bueno, como consecuencia de todo esto, pasamos al punto 2.9, el concepto de víctima, que también he utilizado, vuelvo a la ley de memoria democrática, porque es que es la mejor, digamos, descripción, ¿no?, que he encontrado sobre este concepto, además de unir ambos, en fin, a las víctimas de uno y otro bando. Es decir, aplicable, ¿no? Y por lo tanto, en este concepto de víctima quedan incluidos todos ellos. Se considera víctima, dice esta ley en el artículo 3.1, se considera víctima a toda persona, con independencia de su nacionalidad, que haya sufrido individual o colectivamente daño físico, moral o psicológico, daños patrimoniales o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario durante el periodo que abarca el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la posterior guerra y la dictadura, incluyendo el transcurrido hasta la entrada en vigor de la Constitución española de 1978, ¿no? Bueno, por lo que se refiere al control social de las autoridades locales, yo solo iba a hacer referencia a los informes que el alcalde del pueblo daba de dos vecinos en agosto, el 13 de agosto, están firmados, el 13 de agosto de 1943, ¿no? Entonces, se refiere a dos vecinos, pues digamos, de un estatus social. Sí, bien, vale. Sí, no, vamos bien. Sí. Bueno, podemos continuar y tal, pero vamos. No, porque ya queda únicamente lo... Bueno. Entonces, ¿qué decía? Bueno, digo, pues eran dos vecinos de estatus social medio, con recursos económicos, hombre, no nadarían en la abundancia, pero sí lo suficiente pues para su mantenimiento, para su sustento y para ayudar, ¿no?, a algunos de los vecinos, se supone, amigos, que estuvieran en una situación pues de auténtica necesidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues viene a decir que, bueno, pues que fulano y fulano, que tal, que son así, pero que se llevan bien con los republicanos o con los marxistas y no sé qué, dicen que les ayudan porque tienen necesidad. Y aquí viene lo bueno ahora, cuando dice, como si en las derechas no hubiera necesitados. Bueno. Bien. Mecanismos de control social del régimen franquista, bueno, es decir, aquí pues hablaba o podía hablarse de la adaptación de las leyes relacionadas pues con la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Ley de Defensa, la Ley de Defensa Nacional, la Ley de Bandidaje y Terrorismo, la Ley de Orden Público. Es decir, podíamos hacer el recorrido a través de estas leyes, pues hasta la Ley de Orden Público del año 60-63, Ley del 63, tribunal que se forma en el 63, que son las leyes, la Ley de Bandidaje y Terrorismo del 59, que es una actualización posterior, la Ley de Orden Público, que son las que se aplican
pues ya a lo largo de los años 60 y primeros 70 hasta el final de la dictadura. Bueno, punto tercero. Bueno, 5, hombre. Ya puestos, hasta las 9. Nos ha dicho Virtu que hasta las 9 nos deja, ahora que... Pero no. La memoria, vamos a ver, después de lo dicho sobre franquismo y lo dicho sobre la represión y el distinto tratamiento que la dictadura dio a los represaliados de la República y, digamos, a los represaliados propios, ¿no? Es decir, la memoria, y concretamente la memoria democrática, lo que viene, o el objetivo de la memoria democrática, pues es reparar y dignificar las víctimas abandonadas, despreciadas y preteridas. Iba a decir, durante los 40 años de la dictadura, no. Y varias décadas posteriores. Y varias décadas más. Hasta los años 90 del siglo pasado, muy avanzado, no se tomaron en cuenta, o no se tomó en cuenta la cuestión de la memoria. Y hasta el año 2007 no contamos con una ley de memoria histórica, la de Zapatero. Y en el año 22, la ley, la memoria histórica, digamos, se transforma, ahora diré por qué, en memoria democrática, digamos, para subsanar y completar los vacíos y las cosas que habían quedado pendientes en la ley del 2007, en la ley de Zapatero, ¿no? Bueno, lo que más me interesa a mí de esta cuestión es... Esto me decía mi mujer, que esto no debes de decirlo, que esto es muy liado, que los vas a aburrir como ostras. Bueno, no. Es decir, aclarar el significado de memoria individual, memoria histórica y memoria democrática. Esa es la cuestión, que probablemente también a ustedes les preocupe. Pero ¿cómo me hablan de memoria y de memoria histórica? Si la memoria... ¿Entienden, no? Esa es la cuestión, ¿no? Bueno, entonces yo voy a hablar aquí en primer lugar de la memoria individual, de la memoria de cada uno de nosotros, y de la memoria colectiva, y ahí está la clave, la memoria colectiva, que podríamos decir se desdobla en dos, o si quiere, la memoria histórica y la memoria democrática son dos variedades de la memoria colectiva. Esa es la cuestión. Bueno, la memoria, pues bueno, la memoria, ¿dónde está? Aquí está. La memoria, en primer lugar, tenemos que decir que es una facultad de la inteligencia humana, ¿no? Y que la función de la memoria consiste en el proceso de almacenar ideas, sensaciones, experiencias, palabras, etc., y recuperarlas después de forma voluntaria o automática, respondiendo a un estímulo o mediante una asociación de ideas, recuerdos. Esta memoria es individual y personal y abarca solo el espacio que ocupan nuestras propias vivencias. Es decir, mi memoria, iba a decir, nace conmigo, no, un poquito después, y morirá con cada uno de nosotros. Memoria individual. Pero la memoria colectiva también es una facultad de la inteligencia humana. La memoria colectiva como facultad de la inteligencia humana se nutre tanto de nuestras propias vivencias como de otras procedentes, principalmente del entorno en el que nos criamos y de la educación recibida, mediante la cual
descubrimos e interpretamos el mundo exterior. Es decir, la memoria colectiva, en definitiva, parte de nuestras sensaciones, de nuestras experiencias y de lo que recibimos del medio. Y a través de ella nos hacemos el esquema mental mediante el cual interpretamos el mundo exterior. E interpretando el mundo exterior, interpretamos también nuestra propia historia. El historiador que he citado antes, Enrique Moradiellos, en el punto 3.2, habla de la memoria colectiva como conciencia. Como conciencia. Vamos a ver si tengo por aquí la definición que da él. Dice sí, como conciencia. Y esto significaría un tejido de experiencias, ideas recibidas, valores asumidos y lecturas mediadas, materiales de distinta procedencia, que tanto se nutren de las propias vivencias biográficas como de las interacciones con otros iguales. ¿Viene a decir lo mismo? La conciencia. De esta colectiva se derivan, digamos, hay dos variedades. Habrá muchas, yo hoy no voy a entrar. Solo faltaba eso, ¿no? La histórica, es decir, a través de este esquema que nos formamos, interpretamos nuestra historia. Y sobre todo nuestra historia reciente. ¿Y qué añade la memoria democrática a la memoria histórica? Pues añade la recuperación, reparación, dignificación de todas las víctimas que sufrieron la represión por el franquismo y no solo sufrieron la represión, sino el olvido, la marginación y el desprecio durante la dictadura. De ahí que en el preámbulo de la ley de memoria democrática se hable también de la memoria totalitaria. La memoria totalitaria es la que tuvo, o la que, sí, tuvo por objeto la recuperación, reparación y compensación, etcétera, de las víctimas franquistas y el olvido y el desprecio de los que no eran los suyos. De ahí que esto plantee un problema, y es lo que por ahí aparece también, pero bueno, esto ya es el punto 3.5, concepto de víctima y memoria totalitaria. Resulta que la ley es generosa cuando habla de represión, incluyendo a todos e incluyendo a las víctimas. Pero ¿cómo se casa esto con que después, dentro del preámbulo de la ley, se hable de la memoria totalitaria? Es decir, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Que se sale del capítulo o que se saca del capítulo de las víctimas a esa parte protegida, etcétera, por la memoria totalitaria. Bueno, eso es una cuestión que queda ahí y que tendrán que debatir los que lo tengan que debatir. Yo creo que no, que esto se puede salvar. Es decir, que el concepto de víctima, tal como lo plantea la ley, es más amplio. Es más amplio. O si quieren, hay un grupo de víctimas que están incluidos en los dos conjuntos. En el general, víctimas que fueron tales por efecto del golpe de Estado y de la dictadura, ¿no? Y víctimas, y la parte de víctimas que aparte de ser, o que además de ser víctimas del golpe de Estado, etcétera, pero que fueron protegidas. Digamos que estarían, digamos, jugando ese grupo de víctimas protegidas por la memoria totalitaria, pues digamos que pertenecerían o estarían en dos grupos distintos, en el general y en este otro de carácter específico, ¿no? Bueno, como conclusión, fíjese, no, voy a leerles antes no es un párrafo muy breve, pero que
pero que es muy explicativo para entender eso de la memoria colectiva, ¿no? Bueno, lo dice un escritor que se llama Felipe Juaristi, que debatiendo sobre estas cuestiones de memoria con un historiador muy conocido, ya también fallecido, por desgracia, Santos Juliá, pues en un debate que tuvieron entre ellos, Felipe Juaristi decía que, pues que la memoria colectiva no solo es importante, sino que tiene prioridad, decía él, que tiene prioridad sobre la memoria individual, e incluso, por eso que les decía que con la memoria colectiva nos formamos los esquemas para interpretar el mundo exterior, la historia, etcétera, pues él le daba la función, decía, de crisol y filtro. Crisol y filtro se supone que de la memoria individual, ¿no? Y entonces ponía él, o sea, siendo consciente de que era una cuestión pues bastante complicada, ponía un ejemplo para que se entienda. Dice, ejemplo de memoria colectiva, decía Juaristi, dice, es la del Holocausto. Yo no lo viví, pero lo recuerdo. Forma parte de mí, como muchos retazos de vidas ajenas, recuerdos robados o tomados en préstamo. Eso es la cultura, el lugar donde se guarda, no limpia e inmaculada, la memoria colectiva. Me pareció que era un texto muy, muy interesante pues para ponerlo como ejemplo, ¿no? Bueno, entonces ya, como conclusión, nos vamos al punto 3.6, Jornada de Memoria Democrática, 16 de noviembre, conclusión. Bueno, para terminar, podríamos preguntarnos por el significado de la conmemoración de la memoria democrática en Monóvar. Y para responder, sería conveniente recordar, a modo de conclusión, varios hechos y aspectos fundamentales. El golpe de Estado de julio de 1936 alteró profundamente la vida política y social de la localidad, como en la mayor parte de los pueblos y ciudades de todo el país, sobre todo en la zona que se mantuvo bajo el control de la República. En este pueblo, las nuevas autoridades locales republicanas trataron de controlar a las personas y grupos que presumiblemente se posicionarían a favor de los golpistas, y en este ambiente se cometieron excesos y 19 asesinatos en la localidad. Estas víctimas tuvieron su monumento memorial, Cruz de los Caídos. Durante todo el régimen franquista, tuvieron su momento memorial durante todo el régimen franquista y fueron objeto de homenajes, conmemoraciones y reparaciones. Al final de la guerra, la represión fue muy intensa y sangrienta. 22 ejecuciones ilegítimas e ilegales, 350 expedientados, juzgados y condenados, y otros muchos detenidos gubernamentales. Monóvar se convirtió en la cárcel de la comarca, campo de concentración en la Plaza de Toros, cárcel del Partido Judicial, cárcel de la fábrica de la Gilma y establecimiento, hasta diciembre de 1939, de un juzgado militar. Junto al cementerio municipal fueron ejecutadas 26 personas de la comarca por haber defendido la República y, consiguientemente, las libertades democráticas. 12 de ellas el 16 de noviembre de 1939. Ese mismo día, 3 más fueron fusiladas en Elda y una en Petrel. Y esta es la razón de haber designado dicho día para conmemorar la memoria democrática en Elda, Petrel y Monóvar. Estas víctimas durante la dictadura franquista fueron ignoradas, despreciadas y preteridas. Estas víctimas incluso fueron objeto de la mayor injuria posible, al ser profanada la fosa en la que se hallaban sus restos, haciéndolos desaparecer. Y con eso termino. Muchas gracias. Bueno, per acabar, primer agrair
als col·lectius que formeu part de la comissió del 16 de novembre per el treball, per punxar als ajuntaments, que també formen part, però si no hi ha algú que ens punxa, ens costa arrencar en celebracions com la que estem celebrant este mes de novembre i desembre. Agrair a Maria, que ens acompanya, la regidora de l'Ajuntament d'Elda, i agrair a Glicerio, sobretot, perquè gràcies a persones com Glicerio i, com ha dit Júlia, la importància d'actes com el d'avui, gràcies a persones com Glicerio, és que hem viscut poc d'aquella part de la història i la gent jove que no ha viscut res d'aquesta part de la història, a través de les seues xerrades, dels seus llibres, aquesta memòria queda escrita i queda per a qui vulgui conèixer-la, perquè a tots ens han educat escoltant altra història, o la mateixa història contada d'altra forma. Sí que és de veres que tots els que estem aquí, la mitjana d'edat, sacant a Marta i a Jonathan, crec que la resta, la mitjana és alta. Sí que se tiren falta aquestes xerrades, que tots, la gent més jove, el públic més jove, l'escolte. També, sí, està a la tele, però tampoc l'ocuparà molta gent. També ressaltar que tiren falta, no tenen falta altres companys de corporació municipal. Sé que alguns no van a vindre mai a una xerrada d'esta, però altres que sí que haurien d'estar acompanyant-nos, se tiren falta la seva presència. Volia, este matí, estar en la ràdio i he volgut la meva experiència, com ha vist jo la història, anant empapant-me de la història. Jo soc del 67, jo acabo de complir 58 anys, vaig viure 8 anys de Franco, però sí que recorde que, el meu record d'aquesta època és, jo vivia bé, jo vinc d'una família que la part de mon pare tenia molta relació amb l'església, la part de ma mare, encara que m'abuelo Antonio era de Rojos, però tenia molta amistat en la Guàrdia Civil, que sempre s'ho dient, i iaio, tu roig, i tanta amistat en la Guàrdia Civil no ho enteníem, no? Però ha viscut, vaig viure aquests anys bé. I sí que vaig viure una època d'adolescent on ja me donava compte que gràcies a la lluita de persones que anaven per davant de nosaltres anaven adquirint drets que abans no teníem. I sí que la gent jove que no ha viscut, o sigui, que ha nascut ja tenint tots aquests drets, haurien de saber o tindrien que ser capaços nosaltres que se donaren compte que els drets que tenim avui es tenim perquè molta gent ha lluitat i en l'exemple que està passant al voltant de tot el món podem perdre-los molt fàcilment. De fet, si aquest acte hagués sigut fa una setmana, segurament hagués acabat sent un poquet pessimista de conforme veig el món en general. Però sí que de veres que aquesta setmana se m'ha encès una llumeneta, un faro allà per el gran país dels Estats Units, on està el gran jefe del món. A Nova York hi ha sigut un alcalde socialista i musulmà. O sigui, més contrari a lo que hi ha, persones valentes que sabent, com ha dit Glicerio, patint la repressió que hi ha allí, perquè allí en el moment li pregunta algú al president que no li agrada, se'l fulminen, se queda sense feina i el marquen i se'n té que anar. Gent valenta que no li té por a això, mira, un exemple per a que ens donem compte que en la lluita, lluitant i aprofitant, i és que estem en responsabilitat de govern, continuar i donant exemple que les coses se poden fer bé, continuar la lluita. Sí que vull acabar dient que en la programació d'actes, perquè no ho sabíem quan se va fer, hauríem d'afegir un acte, per almenys aquí a Monover, que és rebre a l'alcalde, a l'últim alcalde de la democràcia abans del cop d'estat, en tots els honors que se mereix i fer-li un homenatge de benvinguda, que quan sabíem, quan la data que sigui, ho farem públic, a guarda que sigui allà per desembre, perquè en novembre el tenim molt carregat, però convidar-vos a tots a que aquest dia, simbòlicament, fer-li un homenatge a ell i a través d'ell fer un poc de justícia a tots els que van patir aquella injustícia i sobretot a les famílies recolzar-les i donar-les un poquet d'humanitat, que crec que és el que se mereixen. Res més. Moltes gràcies a tots i totes i molta salut.
una de las iniciativas que se pidió a los 3 ayuntamientos cuando se solicitó el día 16 que fuera declarado como Día de Memoria Democrática era también que por parte de los ayuntamientos se asumiera la tramitación de los expedientes de reparación personal para que establece la Ley de Memoria Democrática de 2022, también se decía en la de 2007, pero ahora es más potente lo que se dice, que aquellos consejos de guerra, aquellas resoluciones de tribunales que fueran farsas y que fueron injustos y que se declaran nulos por la propia Ley de Memoria Democrática, lo que permite la propia ley es que haya un reconocimiento individual para las personas que sufrieron cárcel y que fueron condenadas a muerte, para declarar esos consejos de guerra como consejos de guerra nulos e ilegales. Y el Ministerio hace un reconocimiento específico para cada una de esas personas que fueron víctimas de la represión, de forma que los familiares de aquellas víctimas pueden solicitarlo ahora y el Ministerio pues hace una resolución, un certificado individualizado, que por lo menos es también una manera de reparar ese daño y ese olvido y esa marginación que se generó, ¿no? Entonces, decirlo porque, bueno, por parte del Ayuntamiento se va a facilitar esos trámites y también por parte de la Asociación Acción Ciudadana, pues también aquí destacarles y otras personas Carles Jover y otras personas que colaboran, que cualquier familiar que tenga interés en pedir ese certificado de reparación personal, pues que lo pueda hacer al Ayuntamiento o a través de nosotros para trasladarlo al Ayuntamiento y que el Ayuntamiento lo tramite ante el Ministerio. Era decir eso. Bueno, y animar, aquí tenéis los folletos, el tríptico con todas las actividades. La siguiente es la Ruta de la Memoria en Petel, que es este domingo. Luego hay charlas, presentaciones de libros y muchas más actividades en Elda y en Petrer. Aquí en Monóvar, la siguiente actividad es la Ruta de la Memoria, que es el 15 de noviembre. Se hace aquí la Ruta de la Memoria el 15 de noviembre, que es sábado. Y también decir que se va a hacer, y eso tiene una repercusión comarcal, se va a hacer una obra de teatro en el Teatro Castelar de Elda el día 16, el domingo 16, que se llama Las cartas de Ulpiano. Y es una obra de teatro que se ha hecho a iniciativa del nieto de Ulpiano, que cuando muere su abuela, el nieto, buscando entre los restos que quedaban en la casa y de los muebles de la abuela, encuentra una caja con 130 cartas de su marido, que lo habían fusilado también después un año después de terminar la guerra, ¿no? A partir de esas 130 cartas que Ulpiano colocaba, porque estuvo todo el tiempo, Ulpiano estuvo en Sagunto, en las cárceles de Sagunto, entonces su mujer le acercaba la comida todos los días, en una cesta. En esa cesta Ulpiano metía esas cartas escondidas y las ha recuperado el nieto. Han hecho una obra de teatro preciosa que se proyectará el domingo 16 por la tarde en el Teatro Castelar de Elda. Y eso, pues, bueno, convocaros a todos, porque ese día será el día, digamos, donde todos nos podemos juntar y celebrar de alguna manera pues esa recuperación memorística y, en fin, el homenaje principal a las víctimas. Eso es todo. Muy bien.